Shalom para cada uno de ustedes, hermanos en Yeshua el Mesías. Hoy Fusión Cristiana Universal va a estar transmitiendo la palabra viva, santa, gloriosa, sagrada, que el Mesías expresó originalmente allá en Nazaret hace más de 20 siglos. Hoy el tema es la tendencia al pecado. Por lo tanto, hermanos, el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas, que no te perturbe absolutamente nada y focalízate en esta palabra meditándola, que ese sea tu plataforma de partida para navegar en la triada verso divina. Así cierras tus ojos y abres el ojo del pensamiento. Iniciamos. ¿Y mi madre os dio respuesta ese día? Con perfecta claridad y con casta palabra, adecuada para el oído de un niño y de dos adultos de sexo distinto, sin que ninguno se ruborizase. ¿Sobre qué versaba? Sobre el pecado original, maestro. Tomé nota de la explicación de tu madre para recordarle, dice Cíntica. Y también Juan de Endor dice, también yo creo que será una cosa muy solicitada. Si un día se va a los gentiles, yo no creo que vaya. ¿Por qué? ¿Por qué, Juan? Porque viviré poco, pero irás con gusto, más que muchos otros de Israel, porque no tengo prejuicios. Y también, si también por esto yo di mal ejemplo entre los gentiles en Sintium y en Anatolia, hubiera deseado poder hacer el bien en los lugares en que he hecho el mal, el bien que debería hacer, llevar tu palabra allí, darte a conocer, pero habría sido demasiado honor. No lo merezco. Yeshua le mira sonriendo, pero no dice nada a este respecto. Pregunta, ¿y no tenéis otra pregunta que hacer? Yo tengo una, me ha surgido la otra noche cuando hablaba del ocio con el niño. He tratado de darme una respuesta, pero no la he conseguido. Esperaba al sábado para hacértela cuando las manos están inactivas y nuestra alma en tus manos es elevada a Dios, dice Cíntica. Haz ahora tu pregunta mientras esperamos la hora del descanso. Maestro, tú dijiste que si uno se vuelve tibio en el trabajo espiritual, se debilita y predispone a las enfermedades del espíritu. ¿No es así? Sí, mujer. Pues bien, esto me parece en contraste con cuanto os he oído a ti y a tu madre acerca del pecado original, sus efectos en nosotros, la liberación de este por medio de ti. Me habéis enseñado que con la redención quedará anulado el pecado original. Creo que no yerro si digo que será anulado no para todos, sino solamente para aquellos que crean en ti. Es verdad.
Dejo, por tanto, a los otros y tomo en consideración a uno de estos salvados. Le contemplo después de los efectos de la redención. Su alma ya no tiene el pecado original. Vuelve, pues, a poseer la gracia como la tenían los progenitores. Esto no le dará un vigor que no podrá sufrir desfallecimiento alguno. Tú dirás, el hombre comete también pecados personales. Bien, de acuerdo, pero pienso que también estos caerán con tu redención. No te pregunto cómo, pero supongo que como testimonio de que ella se ha producido verdaderamente y no sé cómo acontecerá. Si bien cuanto se refiere a ti, en el libro sagrado hace temblar. Esto es en Isaías 50, del 4 al 9, 52, 13 y 53, 12. Y espero que sea sufrimiento simbólico restringido a lo moral, aunque el dolor moral no es una ilusión, sino un espasmo quizás mucho más atroz que el físico. Dejarás, digo, unos medios, unos símbolos, todas las religiones los tienen. En algunas ocasiones los llaman misterios. El bautismo actual vigente en Israel es uno de ellos. ¿No es verdad? Lo es, y habrá con nombre distinto del que tú le das. En mi religión también signos de esta redención que serán aplicados a las almas para purificarlas, fortalecerlas, iluminarlas, sostenerlas, nutrirlas, absolverlas. Y entonces, si son absueltas, también de los pecados personales siempre estarán en gracia. ¿Cómo es que entonces serán débiles y propensas a enfermedades espirituales? Te pongo una comparación. Tomemos un niño recién nacido de padres sanísimos, sano y robustos. No hay en él ninguna tara física, hereditaria, esqueleto y órganos perfectos. Goza de sangre sana. Tiene pues todos los requisitos para desarrollarse fuerte y sano, dándose además el caso de que su madre tiene leche abundante y substanciosa. Mas, he aquí que los albores de su vida se manifiesta en él una gravísima enfermedad, cuya causa se desconoce, una enfermedad auténticamente mortal. A duras penas se salva por la piedad de Dios, que le retiene la vida que estaba a punto de marcharse de ese cuerpecito. Pues bien, ¿crees que después ese niño tendrá el mismo vigor que si no hubiera sufrido esa enfermedad? No, tendrá siempre en sí un estado de debilidad que, aunque no se manifieste claramente, estará allí y le predispondrá a las enfermedades más fácilmente que si no hubiera estado enfermo. Algún órgano ya nunca estará íntegro como antes. Su sangre será menos fuerte y pura que antes. Razones todas estas por las que contraerá enfermedades más fácilmente, las cuales a su vez, cada vez que lo afecten, le dejarán más
propenso a enfermarse de nuevo. Lo mismo sucede en el campo espiritual. El pecado original quedará cancelado en los que crean en mí, pero el espíritu conservará una tendencia al pecado que no habrá tenido sin el pecado original. Por tanto, es necesario vigilar y cuidar constantemente el propio espíritu, como hace la solícita madre con su hijito debilitado por una enfermedad infantil. Por tanto, es necesario no holgar, sino ser siempre diligentes para fortalecerse en virtud. Si uno cae en la indolencia o en la tibieza, más fácilmente será seducido por Satanás, y cada pecado grave, siendo semejante a una grave recaída, predispondrá cada vez más a la enfermedad y muerte del espíritu. Por el contrario, la gracia restituida por la redención, si va acompañada de una voluntad activa e incansable, se conserva. No solo se conserva, sino que aumenta, porque queda asociada a las virtudes conseguidas por el hombre. Santidad y gracia. ¿Qué alas más seguras para volar a Dios has comprendido? Sí, mi Señor, tú, o sea, la Trinidad Santísima, dais el medio base al hombre. El hombre, con su trabajo y atención, no lo debe destruir. Comprendo. Todo pecado grave significa destrucción de la gracia, o sea, de la salud del espíritu. Los signos que vas a dejarnos devolverán sí la salud, pero el pecador obstinado que no lucha por no pecar será cada vez más débil, aunque todas las veces sea perdonado. Es necesario, pues, vigilar para no perecer. Gracias, Señor. Marcián se está despertando. Es tarde. Sí, vamos a orar todos juntos y luego iremos a descansar. Yeshua se levanta y todos le imitan. También el niño que todavía está dormilado, y el Pater Noster resuena fuerte y armónico en la pequeña habitación. Hermanos, esta es la sagrada, bendita, gloriosa palabra del Mesías expresado en su estado original. Y su pueblo dice: te alabamos, Señor. Hermanos, una vez más, esto es demasiado extraordinario para estar oyendo tácitamente al pie de la letra cómo el Mesías allá en Nazaret estaba hablando a lo de su ciudad natal. Y qué bueno acá. Empezamos este mensaje cuando él pregunta, y mi madre dio respuesta ese día. ¿Y qué es lo que dicen ellos? Con claridad y con casta palabra, adecuada para el oído del niño y de dos adultos de sexo distinto, sin que ninguno se ruborizase. Aquí es sentar bases específicas en la cual la madre del Mesías, la Virgen María, esposa de San José, ella tenía una elocuencia perfecta, una oratoria excepcional. ¿Por qué?
¿A dónde aprendió eso ella? Lo aprendió porque el Padre y el Espíritu Santo, Hachén y Rúa, el Paráclito, le enseñaron a través de la sabiduría. ¿Por qué? Porque lo confirma el ángel San Gabriel, que dice: el Señor está contigo, o sea, Hachén está contigo, bendita tú entre todas las mujeres. Y le dice, llena de gracia, el Señor es contigo. Cuando dice llena de gracia, es que tiene todos los atributos, todos los dones y frutos del Espíritu Santo. No le hacía falta nada. Hay de aquellas mujeres y hombres, entre comillas, disque cristianos, que la critican, más en su ignorancia, critican a la madre de Yeshua, critican a la esposa del Paráclito Consolador y de la hija predilecta de Hachén. Por lo tanto, es una vil ignorancia la que hacen, pero no perdiendo acá el hilo de la palabra divina, continuamos. Hay una situación acá también que el maestro dice, y no tenéis otras preguntas que hacer. Entonces dice Cíntica, aquí para empezar, yo tengo una. Y vamos a analizar acá quién es Cíntica en toda su magnitud, porque no los podemos quedar sin saber a quién se refería acá. Ella era una joven griega, pagana, al servicio del noble romano Valeriano. Un día, al ser requerida por este para complacer sus sentidos, o sea, su cuerpo, huyó de la casa del romano. En su huida fue encontrado por Yeshua y los apóstoles cerca de Cesarea. En un principio, aunque fue confiada por el maestro a las hermanas de Lázaro, fue integrada pronto en el grupo de las discípulas de el Mesías, participando como ellas en algunas correrías evangelizadoras de Emanuel. De esta forma, poco a poco, fue aclimatándose a las enseñanzas del maestro. Mujer culta que conoce la religión de su patria por haberla practicado, conoce también a sus poetas y filósofos. Lázaro había dicho de ella que le atraían su saber y su bondad. Más tarde, ante el acoso de los judíos y al ser acusada de gentil y por tanto inmunda, el maestro optó por mandarla a Antioquía junto con Juan de Endor, también perseguido a una posesión que allí tenía la familia de Lázaro, evitando así mayores males. En Antioquía desarrolló Cíntica una activa labor apostólica. En la carta de los Filipenses, capítulo 4, versículo 2, se menciona a una tal Cíntica. Hermanos, vemos acá de que estos es prácticamente el evangelio que no fue promulgado, expresado en la Biblia, pero fue parte de la idiosincrasia que vivió el maestro en la intimidad de su vida evangélica con los demás. Por lo tanto, continuando acá, Cíntica le pregunta, esperaba el sábado para hacértela.
cuanto las manos están inactivas y nuestra alma en tus manos es elevada a Dios. Entonces vemos algo importante. Ella esperaba el sábado porque el maestro tenía una agenda apretada, muchos milagros, muchas enseñanzas y tenía a veces muy poco tiempo para sus apóstoles, discípulas y otros miembros allegados. Por lo tanto, acá es específico, esperaba el sábado y para hacértela cuando las manos están inactivas, lo que indica que el sábado absolutamente nadie en Israel y los que conocen y los que están haciendo activa el tercer mandamiento, que es honrar y santificar la fiesta, y específicamente en Éxodo 30:12 dice que el sábado es de el Señor. Por lo tanto, nadie tiene que hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque es día sagrado. Y para que ustedes tengan una mejor referencia con respecto a esto, se lo voy a leer. Es Éxodo 31, versículo 12. Yahvé habló así a Moisés: di a los israelitas, no dejéis de guardar mis sábados, porque el sábado es una señal entre mí y vosotros de generación en generación, para que sepáis que yo soy Yahvé, el que os santifico. Guardad el sábado porque es sagrado para vosotros. ¿Cuándo es el día sagrado? El sábado. Cuando nos santifica esa tríada divina, el sábado. Pero es que yo voy el domingo, pero el culto es el domingo, la misa es el domingo. ¿Quién ha hecho eso? El hombre. ¿Quién ha hecho los mandamientos? Dios Padre Hachén, Dios Hijo Yeshua, Dios Espíritu Santo Rúa, el Paráclito. ¿A quién voy a seguir? ¿Al perfecto o a los imperfectos? ¿Al mortal o al inmortal? Al que tiene la potestad absoluta de proferir una palabra y convertirla en mandamiento, o a los que me enseñan es que el Mesías resucitó el domingo, por lo tanto vamos a hacer el culto el domingo y la misa el domingo. Error. Aquí no es necesario darle más elementos de juicio porque está dado. El sensato mira el peligro y se aparta. ¿A quién sigo yo? A Dios. ¿A quién siguen ustedes? Ustedes lo saben. Continuemos, que esto está candente en el espíritu. Bien, acá el maestro dice: el bautismo actual vigente en Israel es uno de ellos. ¿No es verdad? Y el maestro dice: lo es, y habrá con nombre distinto del que tú le das en mi religión. También signos de esta redención que serán aplicados a las almas para purificarlas, fortalecerlas, iluminarlas, sostenerlas, nutrirlas, absorberlas. Entonces aquí hay algo sumamente vital que no podemos dejar desapercibido. En mi religión, dice el Mesías, Yeshua. Entonces, ¿qué significa acá? Que está él cambiando la iglesia en la que él vivía en ese tiempo
en el año acá 33, él cambia las reglas del juego eclesiástico. ¿Por qué? Por las transacciones, por el mercadeo, por el robo que había dentro de la iglesia. Si el clero de esa época, el Sanedrín, estuviera actuando correctamente, no lo llamara ladrones, cueva de ladrones, hipócritas. Y entonces miramos cómo hay un enfrentamiento, confrontación para ese tipo de persona. ¿Por qué? Y cuando se miente el diezmo en el Nuevo Testamento es cuando le dice el maestro, ustedes dan el diezmo de la ruda, del anís. Entonces vemos ahí de estos condimentos que daban el diezmo los sacerdotes, los rabíes de ese tiempo. ¿Por qué lo daban ellos? Porque robaban de lo que la gente daba. ¿Y qué daba la gente? En el diezmo daba todos los granos básicos, daban ovejas, daban palomitas y todo eso iba para el templo. ¿Por qué? Cuando se cumplía el rito de presentar al niño o a la niña al templo, más que todo del varón por la circuncisión, cuando las purificaciones en la Pascua y todo lo demás, entonces, hermano, allí habían graneros, traed el diezmo al alfolí, traed el diezmo a mis graneros, se lo estoy aquí traduciendo, para que haya alimento en mi casa, en la casa del tesoro. Por lo tanto, hermano, el Señor nunca, jamás iba a estar pidiendo dinero para el templo, porque el templo no es banco. Y si hubiera sido así, se tenía que trabajar extra. ¿Por qué? Para que hubiera más dinero de ganancia por el sudor del hombre. Pero no es así. Entonces, estos del Sanedrín robaban, vendían el trigo, el centeno, la cebada, el anís, y todo lo demás. Entonces, ahí cuando usted le dice, ustedes, le dice a los rabíes, dan el diezmo del anís, de la ruda, de la cebada. Entonces, ellos tenían propiedades que las habían comprado de lo que estaban robando en el templo, porque en el templo se vendían allí las ovejas para ser inmoladas también ahí mismo. Entonces, las transacciones de la gente israelita tenían un contubernio, un mercadeo allí dentro. Entonces, el Señor, aquí, ¿qué es lo que dice? En mi religión también, dice, en mi religión también signos de esta redención que serán aplicados a las almas para purificarlas, fortalecerlas. ¿Y cómo se van a purificar? ¿A través de qué? Aquí voy a ser muy parco y definido. Exactamente. Yo agarro lo mejor de los judíos, agarro lo mejor de los católicos y lo mejor de los hermanos cristianos para darles a ustedes siempre lo óptimo, lo excelente. Entonces, aquí el maestro deja ya sentado las bases de su nueva religión. ¿Por qué? Ya no iban a haber rabíes, ya no iban a haber templos con más graneros, con más alfolis. ¿Por qué? Porque la iglesia empezó del Señor, era una iglesia caminante,
era una iglesia que se movía de un lugar a otro, y así fueron 3 años y medio en el cual el maestro anduvo por todo, recorrió todo Israel, el divino viandante, el excelente caminante, el sagrado rey, andaba poniendo sus pies sagrados sobre esta tierra y rebendiciéndola. Entonces vemos aquí que con la nueva religión del Mesías se daba punto y final al diezmo. ¿Por qué? Porque los apóstoles no daban diezmo. Y los discípulos lo mismo. Las mujeres que seguían al maestro, unas vírgenes, otras no, tampoco dieron el diezmo. Los prosélitos no dieron el diezmo. Entonces, la diáspora no dio el diezmo. Entonces, se queda eso ya en una forma, ya ese es un legado, ya eso es historia. El Señor aquí lo dice específicamente: en mi religión también signos de esta redención que serán aplicados a las almas para purificarla. ¿Cómo se purifica un alma? Cuando confiesa sus pecados, y al confesar sus pecados se fortalece el espíritu, se ilumina nuestra mente de sabiduría y se nutre. ¿Cómo se nutre el cuerpo? Se nutre con el cuerpo y la sangre del Cordero de Dios. Cuando Él en la última cena hace un testamento oral y le dice: agarra el cáliz, esta es mi sangre que será dada a todos en alianza. Y agarra el pan, este es el pan que yo les doy. Haced esto en memoria mía. Este es mi cuerpo, dice cuando agarra el pan. Este es mi sangre que será entregada por todos ustedes para redención de los pecados. Hagan esto en memoria mía. ¿Cuántas veces los hermanos cristianos están haciendo esto? A lo sumo 2 y lo máximo 3 veces al año. Entonces el resto del tiempo no nos nutrimos, no nos purificamos, porque no existe allí confesión. Lo mismo en los hermanos judíos en la época actual. Ellos solo hacen una referencia, una cena pascual, pero no como dice el Mesías. ¿Por qué no lo hacen así? Simple y sencillamente porque para ellos el Mesías no ha venido a la tierra y lo están esperando. Entonces, ¿por qué se da esta cosa? En cierta manera es como una maldición cuando le piden al gobernador romano Poncio Pilato y le dice: crucifícanlo, crucifícanlo. Yo no encuentro mal en él para crucificarlo. Que caiga sobre nosotros el pecado y sobre nuestros hijos, sobre nuestra estirpe, nuestra descendencia, dijeron la mayoría del pueblo, de los rabíes que habían allí. Por lo tanto, ellos están cegados, porque ellos automáticamente que caiga sobre nosotros ese pecado, o sea, que caiga sobre nosotros esa crucifixión que no la merecía el maestro. Entonces, ¿qué dijo Poncio Pilato? Mandó que trajeran una vianda con agua y se lavó las manos. Yo no tengo parte acá, es ustedes allí. En ese lavacro, él se despoja ante todos. Yo no tengo nada que ver. Si lo estoy haciendo es porque ustedes lo piden y por el temor que le dijeran a César: se está revelando alguien y que quiere ser más grande que tú. Y él
Poncio Pilato tenía miedo que lo quitaran, lo removieran o lo absolvieran de las filas del Imperio Romano. Bien, hermano, entonces aquí vemos y volvemos, en mi religión también habrá signos de esta redención. ¿Cuál es la redención? Que Él muere y redime nuestros pecados. Y en el bautismo es necesario el bautismo para perdón del pecado original. Y dice aquí que serán aplicados a las almas para purificarlas, fortalecerlas. Se fortalece, se purifica, se ilumina, se sostiene, se nutre y se absuelve con la confesión. Dice, confesaos mutuamente vuestros pecados, lo dice en las epístolas del apóstol San Pablo. Y el maestro le dice específica tácitamente al primer líder, al primer primado de la Iglesia Católica, que es San Pedro. Pedro, te doy la llave del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra será atado en los cielos y lo que no desates no será desatado. ¿A qué le estaba llamando esto? A la confesión. Y eso es lo que el diablo, Satanás, Belcebú le tiene miedo, porque la persona queda libre de culpa y no por lo que dice el sacerdote. O sea, si el sacerdote se llama Juan Pérez, yo Juan Pérez te absuelvo. No. ¿Qué dice el sacerdote en la confesión? Yo te absuelvo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí está dando un sello divino espiritual. Lo mismo como cuando están casando, los declaro marido y mujer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo mismo cuando están diciendo yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Son sellos que solo pueden absolverse. El matrimonio es el único que lo pueden absolver judíos y católicos, no así los hermanos cristianos. Y entonces abran la mente. Abran, ¿para qué? Para absorber palabra de sabiduría. Hermanos, quitémonos esa mentalidad de estadio. Si tú eres un luchador, un puro de corazón, sigues a Dios, no te vayas a meter al estadio, porque al meterte a un estadio de fútbol, de soccer, o de fútbol americano, de béisbol o de lo que sea, allí vas a tener que hacer coro con todo lo demás, porque si tú no abres la boca, los demás te van a ver que tú no estás en sintonía de ellos y hasta incluso te pueden tirar bolsas ahí con lo que sea. Ahí te pueden hacer sentirte mal. Entonces te hacen pecar, te hacen que insultes, que digas palabras ociosas. ¿A quién? Al otro equipo, al referee, a lo que sea. Entonces, hermano, ¿para qué vas a tener una psicología de estadio que te motiva, incentiva, excita a proferir palabras soeces? No. Por lo tanto, así el medio ambiente te coacciona, te incentiva y motiva a que lo que ellos dicen, así es. O sea, te han catequizado, ideologizado una ideología que no es la correcta. Pero es que así dice la Biblia, acomodan parte de la Biblia para sus intereses personales, para tener más dinero, más poder, más riqueza, más bienes materiales. Solo fijémonos en las vocaciones. Yo he visto siempre, hay pastores muy escasos y mínimos a la vez que se mantienen en un estado pobre, que ellos no aspiran a riqueza. Esas son las auténticas vocaciones, hermanos, pero no así otros
que van porque miran que se han enriquecido, que antes no tenían casa y ahora tienen mansiones, residencias, no un carro, sino 2 o más. Entonces, allí es la cosa que la iglesia la ocupan de asadón, solo para adentro, solo para mí y mi familia. Y para los demás, Dios los va a socorrer, hermano. Sí, oren, hermano, y Dios les va a conceder la petición de corazón. Pero aquí está la planilla en que usted no ha dado el diezmo. No es así, hermano. Lastimosamente no es así. Y si no, Jesucristo hubiera empezado por los apóstoles. Hey, Pedro, Juan, Mateo, Felipe, ¿no han dado ustedes el diezmo? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo está la cosa? Judas, ¿ya te dieron los 11 el diezmo? No, maestro. Nunca les pidió el diezmo. En mi religión, dice el maestro, cambia todo. El Mesías no dio el diezmo. Y si no lo dio él, ninguno de los que le seguían hacia abajo tampoco. Por lo tanto, ubiquémonos. ¿A quién tenemos que dar? Si queremos dar a la iglesia, denlo de corazón, pero no en forma de diezmo. ¿A quién sí que tenemos que darle más que el diezmo? Es a nuestros padres. ¿Por qué? Porque es mandamiento. ¿Y qué dice el mandamiento? Honrar a padre y madre. No solo de un bendito, no solo de cómo está, qué tal, cómo le va, no. Ayudarlos, así como ellos nos ayudaron a nosotros a crecernos, a educarnos, a alimentarnos, a vestirnos, calzarnos, a darnos salud, medicinas. Entonces se revierte esa etapa de la vida. Ahora nosotros vamos ya en la vejez a ayudarlos a ellos, y siempre que empecemos el primer salario, desde ahí tenemos que empezar a ayudar a nuestro padre, y Hachén, Rúa y Yeshua nos va a alargar los años de vida sobre la faz de la tierra, porque el cuarto mandamiento es el único que va con promesa de añadir vida a nuestra vida. Hermano, esto ha estado fenomenal, ha estado muy grande. Para cerrar ya unos 5 minutos acá, el maestro expresando cómo vamos nosotros en esa decadencia o esa tentación al pecado. Dice, lo mismo sucede en el campo espiritual. ¿Cómo compara aquí? Que cuando el niño de repente nace sano, pero de repente hay una evolución en su cuerpo, una bacteria que estaba escondida, un virus, y empieza a progresar. Entonces esto va restando energías. Entonces esto va haciendo que tenga menor capacidad de concentración, de actividad, de positivismo, empieza triste, empieza las calenturas, empieza todo lo demás. Asimismo, dice el Señor, el pecado original quedará cancelado en los que crean en mí, pero el espíritu conservará una tendencia al pecado que no habría tenido sin él el pecado original. Dice, si uno cae en la indolencia o en la tibieza, más fácilmente será seducido por Satanás. Y cada pecado grave, siendo semejante a una grave recaída, predispondrá cada vez más a la enfermedad y muerte del espíritu. Por el contrario, la gracia restituida por la redención, si va acompañada de una voluntad activa e incansable, se conserva. No solo se conserva, sino que aumenta, porque queda asociada a las virtudes conseguidas por el hombre. Santidad y gracia. ¿Qué alas más seguras para volar a Dios? ¿Han comprendido, hermanos?
Qué bello esta palabra que escuchamos en primera línea de fuego espiritual. Nosotros nos nutre, nos lleva, nos conlleva a estar en la presencia de Dios. Hermanos, despierten. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Esta palabra, si la comprendes, serás más que vencedor, más que victorioso, más que exitoso. Todo, absolutamente todo. Como dice en una de las epístolas, acá me parece San Juan, yo quiero que prospere en todo como prospera tu alma, que prospere en tu finanzas, tu vida, tus bienes, tu ganado. Absolutamente todo quiere el Señor y lo podemos obtener si seguimos su voluntad. Ante todo, los 10 mandamientos. Hermano, envía esta palabra a los que más puedas, hermano. Pueda ser que estas personas estén a punto de cometer alguno de estos pecados de los 10 mandamientos. Y tú, mandándole esta palabra, pueda que tenga un poquito de tiempo, que lo retenga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y aprenda algo y diga, ya no voy a pecar más. Esta palabra me ha tocado, esta palabra me ha abierto la mente ante todo el Espíritu. Por lo tanto, voy a seguir la palabra de Dios. Alabado sea el Mesías, por siempre sea alabado, y a su nombre gloria, y a su gloria más gloria. Nos vemos el próximo Shabbat, si Dios lo permite.